Capítulo 7. Dio expresivas muestras de gratitud al zapatero, que se ofreció a acompañarle a su casa y salió, sacando fuerzas de flaqueza, a paso largo, sin saber a dónde iba. Yo debía tirarme al río, se dijo, pero enseguida reflexionó que ni por aquella ciudad pasaba río alguno, ni él tenía vocación de suicida. Pasó junto al Café de la Oliva, donde solía tomar jerez con bizcochos algunos domingos. Al volver de misa mayor, y el deseo de un albergue amigo le penetró el alma, entró, subió al primer piso, que era donde se servía a los parroquianos, se sentó en un rincón oscuro. No había consumidores. El mozo de aquella sala, que estaba afinando una guitarra, dejó el instrumento, limpió la mesa de Reyes y le preguntó si quería el jerez y los bizcochos. ¿Qué bizcochos? No, amigo mío, botillería, eso tomaría yo de buena gana, tengo el gaznate hecho brasas. El mozo sonrió compadeciendo la ignorancia del señorito. Botillería, a aquellas horas, ya ve usted, botillería, a estas horas, es verdad. Es un anacronismo. Además, el helado por la mañana hace daño. Tráeme un vaso de agua. Y échale un poco de zarzaparrilla. Debe advertirse que Bonifacio y el mozo, al hablar de botillería, estaban pensando en el helado de fresa que allí, en el Café de la Oliva, se hacía mejor que en el cielo, en opinión de todo el pueblo. Servido Reyes, el mozo volvió a su guitarra, y después de templarla a su gusto, la emprendió con la marcha fúnebre de Luis XVI. Al principio Boni saboreaba la zarzaparrilla inocente sin oír siquiera la música, pero la vocación es la vocación. Al poco rato su espíritu se fue identificando con la guitarra. La guitarra, para Bonis, era a los instrumentos de música lo que el gato a los animales domésticos. El gato era el amigo más discreto, más dulce, más perezosamente mimoso. La guitarra le acariciaba el alma con la suavidad de la piel de gato, que se deja rascar el lomo. Las trompetas y tambores que imitaban las cuerdas, ya tirantes, ya flojas, le hicieron a Reyes ponerse en el caso del rey mártir, y se acordó de la frase del confesor, nieto de San Luis, sube al cielo. Lo había leído en Thiers en la traducción de Miñano. Muy a su placer se sintió enternecido. Sabía él que solo el sentimentalismo podía darle la energía suficiente, o poco menos, para afrontar su terrible situación cara a cara con todos los suyos, o, mejor dicho, todos los de su mujer. Sí, era preciso armarse de valor, ir al suplicio con el espíritu firme del desgraciado rey mártir. Para él era el suplicio la presencia de Emma, y de Nepomuceno. El guitarrista dejó a Luis XVI en el Panteón, y saltó a la jota aragonesa. Se lo agradeció Bonis, porque aquello edificaba, era el himno del valor patrio. Pues bien, lo tendría, no patrio, sino cívico, o familiar, o como fuese, tendría valor, ¿por qué no? Es más, pensó que su pasión, su gran pasión, era tan respetable y digna de defensa como la independencia de los pueblos. Moriría al pie del cañón, a los pies de su tiple, sobre los escombros de su pasión, de su Zaragoza. No disparatemos, seamos positivos, se dijo, y se llevó las manos a los bolsillos con gesto de impaciente incertidumbre. ¿Si habría dejado aquellas onzas en casa del infame? No. Estaban allí, en el bolsillo interior del gabán, lo que era el instinto. No recordaba cómo ni cuándo las había recogido y envuelto otra vez en su cucurucho. Después que palpó su tesoro, empezó a sentirlo por el peso que le oprimía dulcemente el pecho. Daba el dinero, aunque pareciera mentira a un ser tan romántico. Daba cierto calorcillo suave, 7.000 reales, se decía, y experimentaba consuelo en sus tribulaciones, y sobre todo le animaba la conciencia de un valor cívico, que nacía de la presión de aquellas onzas. Oh, es indudable lo que dice el catedrático de Economía y Geografía Mercantil en la tienda de cascos: la riqueza es una garantía de la independencia de las naciones. Si estos 7.000 reales fueran míos, yo afrontaría con menos miedo mi terrible situación, huiría al extranjero, sí, señor, me escaparía, y si ella me acompañaba, oh, qué felicidad, juntos.
en aquel rincón de Toscana o de Lombardía que ella conoce, pero hay 7.000 reales eran muy pequeña cantidad para compartirla con una dulce compañera. En realidad, qué pobre había sido él toda la vida, había vivido de limosna. Y quería ser amante de una gran artista llena de necesidades de lujo y de fantasía. Miserable. Se puso colorado recordando ciertas reticencias maliciosas y alusiones tan embosadas como venenosas de sus amigos envidiosos. El día anterior, el lechuguino, que en vano había querido conquistar a la Gorgegui, había dicho en la tienda de cascos: estos señores creen que usted se entiende con la tiple, señor Reyes, pero yo defiendo la virtud de usted, y le ayudo en su campaña para desarmar la calumnia, y mi argumento es este: el señor Reyes sabe que una mujer de estas es muy cara, y él no ha de querer arruinarse y arruinar a su mujer por una cómica, y sin regalos, y de los caros. Es ridículo obsequiar a una artista de tales pretensiones. Es usted demasiado discreto. La verdad era que si hasta la fecha no había necesitado más dinero que el prestado a Mochi, en adelante, si aquellas relaciones se formalizaban, sí, era indispensable disponer de 4 cuartos, por muy desinteresada que se quisiera suponer a Serafina, y él la suponía todo lo desinteresada que puede ser la mujer ideal, el bello ideal. Era indudable que si seguían tratándose y crecía la intimidad, llegarían ocasiones en que alguno de los dos tendría que pagar algo, hacer algunos gastos. Y el ideal no llegaba al punto de exigir que pagase la mujer, no, tendría que pagar él, pero, ¿con qué? Con el dinero que tenía en el bolsillo. Esto le dijo la voz de la tentación, pero la voz de la honradez, antipática por cierto, contestó: ese dinero no es tuyo. La guitarra, que seguía hablando al alma de Bonis, se inclinaba al partido de la tentación. La música le daba energía y la energía le sugería ideas de rebelión, deseo ardiente de emanciparse. ¿De qué? ¿De quién? De todo, de todos, de su mujer, de Nepomuceno, de la moral corriente, sí, de cuanto pudiera ser obstáculo a su pasión. Él tenía una pasión, esto era evidente. Luego no era rana, por lo menos tan rana, como años seguidos había pensado. Salió del café en un arranque de actividad que le sugirió también la energía reciente, y tomó el camino de su casa dispuesto a afrontar la situación y a no soltar los cuartos por lo pronto. Es claro que él acabaría por hacer ingresar aquellos 7.000 reales en caja, pero, ¿cuándo? No corría prisa. Como en la calle ya no oía la guitarra del mozo del café, se le empezó a aflojar el ánimo, y sin darse clara cuenta de sus pasos, en vez de entrar en su casa se encontró en el vestíbulo del teatro. Era hora de ensayo. Allí estaría Serafina de fijo. Tampoco le desagradó aquel cambio instintivo de rumbo. Era otra prueba de que estaba muy enamorado. Siempre había leído que los buenos amantes, en casos análogos, hacían lo que él, seguir el misterioso imán del amor. Y lo que él necesitaba era estar bien seguro de que experimentaba una pasión fatal, invencible. Averiguado esto, todas las consecuencias, fatales también, las reputaba legítimas. 8 días después Bonis no se conocía a sí mismo, y se alegraba, es más, ni pensaba en conocerse. Serafina era suya, y él, por supuesto, era de Serafina, hasta donde podía serlo aquel mísero esclavo de su mujer. Caricias como las de la italiana inglesa, Reyes ni las había soñado. Nunca creí que el placer físico pudiera llegar tan allá, se decía saboreando a solas, rumiando, las delicias inauditas de aquellos amores de artista. Sí, ella se lo había asegurado. El amor de los artistas era así, extremoso, loco en la voluptuosidad. Pasaba por una dulcísima pendiente del arrobamiento ideal, cuasi místico, a la sensualidad desenfrenada. En fin, él veía visiones, pero qué hermosas, qué sabrosas. Tenía que confesar que la parte animal, la bestia, el bruto, estaba en él mucho más desarrollado de lo que había creído. No pensaría Bonis que el inofensivo flautista que olía a aceite de almendras tenía dentro de sí aquel turcaso voluptuoso que se dejaba querer al estilo artístico oriental tan ricamente, y, sin embargo, el alma, el espíritu puro, velaba. Sí,
velaba. Y Serafina era la primera en mantener aquel fuego sagrado de la poesía. Versos con música. El que no sabe lo que es esto no sabe lo que es bueno. Niego que haya moralista con derecho a reprenderme por mi pasión. Si el tal nunca ha gustado esta delicia. Versos con música. Pero el mayor encanto, el éxtasis de la dicha, estaba en otra parte, en la íntima alegría del orgullo satisfecho. Serafina me ama, estoy seguro, llora de placer en mis brazos. No hay fingimiento, no, en la escena no sabe hacerlo tan bien, me quiere de veras. Le gusto como físico, y como moral, digámoslo así, y donde cabría mayor gloria que gustarle a ella, a la mujer soñada, a la que él amaba como amante y madre y musa en una pieza. Lo cierto era que la Gorgheji, corrompida en muy temprana juventud por Mochi, su maestro y protector, se vengaba de su tirano y de la pícara suerte, y no sabía de quién más, arrojándose a la mayor torpeza, al desenfreno loco en los amores temporeros que su infame corruptor y amante insinuaba, favorecía y explotaba. Mochi había seducido a su discípula para dominarla. Mucho tiempo creyó tener en ella una gloria futura y una renta de muchos miles de liras, que pronto se empezarían a cobrar. La corrompió para unirla a su suerte. Después, cuando el desencanto llegó, las frías lecciones de la realidad le hicieron ver que se había equivocado, que a su hermosa discípula le faltaba algo y la faltaría siempre para llegar a verdadera estrella. Le faltaba la voz y la flexibilidad suficiente de garganta. Tenía mucho gusto, sentía infinito, en el timbre había una extraña pastosidad voluptuosa, que era lo que llamaba Bonis voz de madre. Sí, hablaba aquel timbre de salud, de honradez, de discreción femenina, de dulzura doméstica, pero era poca voz para los grandes teatros, y, además, se movía poco la garganta. Como una virgen demasiado gruesa se parece a una matrona, la voz de la Gorgheji tenía, siendo ella aún muy joven, un embonpoint, decía Mochi, que la quitaba la agilidad, la esbeltez, en fin, ello era que, a pesar de estar él seguro de que allí había un corazón y un talento de gran artista y un timbre originalísimo, seductor, no teníamos verdadera estrella de primera magnitud. Esta convicción que adquirió antes Mochi, llegó al cabo a la conciencia de Serafina, mas fue el secreto mutuo, si vale decirlo así, de que jamás se hablaba. Fue la tristeza común quien los unió más que su trato amoroso y sus intereses, pero fue también el origen y causa permanente de ocultos rencores, de humillaciones viles. Mochi, por amor propio, por vanidad de hombre de negocios, no quiso dar su brazo a torcer, confesarse que se había equivocado uniéndose a Serafina para explotarla. No era una gran artista, pues era mediana, y era además una mujer muy hermosa, y, más que hermosa, seductora, pensando, como en una prueba de habilidad, en que no se había casado con ella, en que podía separarse de su negocio, en cuanto fuese gravoso, se atrevió a comerciar con su hermosura y él mismo le puso delante la tentación. Serafina, la primera vez que cayó en ella, cayó, como tantas otras, seducida por la vanidad, por la lujuria exaltada de la mujer de teatro, por el interés, su primer amante, a quien quiso un poco, de quien estuvo muy orgullosa, fue un general francés, duque, millonario. La venganza que Mochi se reservó para hacer pagar a su discípula la infidelidad espontánea, que él mismo había provocado, pero que le dolía, fue dejarla ver que él lo sabía todo y que el duque era su mejor amigo y protector. Los regalos que Serafina ocultaba no eran la mitad del provecho que de tales relaciones había sacado la compañía. Siempre sereno, siempre risueño, feroz y cruel en el fondo, Mochi hizo comprender a su amiga que aquella tolerancia del maestro continuaría, y que era indispensable para tener nivelados los presupuestos de la sociedad. Lo que no hacía falta era explicarse directamente, lo que allí hubiera sido repugnante, según el tenor, era un pacto explícito, no hacía falta. Además, él continuaba siendo amante de su discípula, y por rachas le entraba un verdadero amor a que ella debía corresponder, o fingirlo a lo menos. Pero lo principal era lo principal,
y cuando se presentaba un partido, Mochi se reducía al papel de marido que no sabe nada. Esto ante Serafina, ante el nuevo galán no era ni más ni menos que para el público, el maestro, il babo, adoptivo. El segundo devaneo de Serafina, en Milán, ya no fue espontáneo, aceptó como aceptaba una contrata en un teatro, porque lo exigía el otro, Mochi. También ella creía de buen gusto, guardar las formas, hacía como que engañaba a su amante y director artístico, y algo le engañaba, porque, vengándose a su vez de aquel miserable comercio a que se la condenaba, daba a entender a Mochi que solo por interés y obediencia aceptaba los galanteos provechosos, y que en el fondo solo a su maestro quería. Mochi creía algo de esto. Sí, ella me quiere ya, y me quiere a mí solo. Si no fuera así, se escaparía. Con los demás finge por interés y por obedecerme. Lo cierto era que la Gorgegui no amaba a su tirano y le había sido infiel de todo corazón desde la primera vez, pero al verse vendida, le dolió el orgullo, creía que Mochi estaba loco por ella, y cuando advirtió que era cómplice de sus extravíos, lo cual demostraba que no había tal pasión por parte del tenor, se sintió más sola en el mundo, más desgraciada, y experimentó el despecho de la mujer coqueta que, sin querer ella, desea que la adoren. Aquel comercio infame la dolía más que la repugnaba, en su vida de teatro, en la que entró ya seducida, enamorada del vicio. No había tenido ocasión de adquirir nociones de dignidad ni de amor puro, aquella mezcla del amor y el interés le parecía solo producto de su oficio, que la hermosura tenía que ser el complemento del arte para ganar la vida. Lo admitía, sobre todo desde que ella misma estuvo convencida de que jamás llegaría a ser prima donna absolutísima, en los grandes teatros, pero lo que lastimaba lo que llamaba ella su corazón, era la complicidad de Mochi. Yo hubiera hecho lo mismo sola y él hubiera conservado mi respeto y mi amistad y mis caricias cuando las quisiera, y el provecho de estas infidelidades mías también se habría repartido. ¿Qué falta hacía que él se mezclase en esto? No me dice nada, pero me empuja, me echa en brazos de los que debiera considerar como rivales, y esto era lo que ella quería que él pagase. ¿Cómo? Suponía la Gorgegui que aunque él no estuviera ya enamorado, se creía querido todavía, y engañarle, arrojarse con ardor al vicio, al amor lucrativo, remachar los besos que vendía, era su venganza. Eso hacía, sin darse cuenta de que tomaba parte en aquellos furores de lubricidad con aires de pasión, la lascivia, la corrupción de su temperamento fuerte, extremoso y de un vigor insano en los extravíos voluptuosos. Se entregaba a sus amantes con una desfachatez ardiente que, después, pronto, se transformaba en iniciativa de bacanal, es más, en un furor infernal que inventaba delirios de fiebre, sueños del hachís realizados entre las brumas caliginosas de las horribles horas de arrebato enfermizo, casi epiléptico, cuando su cuerpo macizo y bien torneado, suave y palpitante, cayó en los brazos de Bonifacio Reyes. Ya estaba ella un poco cansada de aquella campaña terrible de su venganza, pero todavía sus arrebatos eróticos eran manjar muy superior al estómago empobrecido por tibias aguas cocidas del mísero escribiente de don Diego. Él estaba pasmado, además de vivir en perpetua embriaguez, casi en alucinación constante. Creía sentir aquellas caricias sin nombre, él a lo menos no sabía cómo llamarlas. A todas horas, en todas partes, se le figuraba estar bañándose todo el día en los besos de Serafina. La veía, la oía, la olía, la palpaba en todas partes, hasta en el cuarto de Emma, entre las medicinas y malolientes intimidades de la esposa enferma y poco limpia. Le extrañaba a veces que su mujer no conociese que la otra estaba allí, entre los dos, más cerca de él que ella misma. ¿Qué mujer?, pensaba el infeliz a cualquier hora, en cualquier parte. ¿Quién había de imaginar que había mujeres así? Oh, todo esto es el arte. Solo una artista puede creer en esta forma tan deliciosamente exagerada. Lo que más picante le parecía, lo que venía a remachar el clavo de la felicidad, era el contraste de Serafina, quieta, cansada y meditabunda, con Serafina en el éxtasis amoroso, esta mujer, toda fuego,
que asustaba con sus gritos y sus gestos de furiosa de amor, que hablaba, mientras acariciaba, con una voz ronca, gutural, que parecía salir de la faringe sin pasar por la boca, y que decía cosas tan extrañas, palabras que, aunque pareciera mentira, aún eran excitantes en medio de los hechos más extremosos de la pasión. Esta mujer, diablo de amor, cuando el cansancio material irremediable sobrevenía y llegaban los momentos de calma silenciosa, de reposo inerte, tomaba aire, contornos, posturas, gestos, hasta ambiente de dulce madre joven que se duerme al lado de la cuna de un hijo. Las últimas caricias de aquellas horas de transportes báquicos, las caricias que ella hacía soñolienta, parecían arrullos inocentes del cariño santo, suave, que une al que engendra con el engendrado. Entonces la diabla se convertía en la mujer de la voz de madre, y las lágrimas de voluptuosidad de Bonis dejaban la corriente a otras de enternecimiento anafrodítico. Se le llenaba el espíritu de recuerdos de la niñez, de nostalgias del regazo materno. Cuando, al separarse, ella recomponía su tocado, con ademán tranquilo, familiar, echaba a la cabeza, en posturas de estatua, sus brazos de cuno, sonreía con reposada placidez, dejando los rizos de la sonrisa rodar en su boca y sus mejillas, como la onda amplia de curva suave y graciosa del mar que se encalma. Pensaba, mirando el rostro pálido del aturdido amante, más muerto que vivo a fuerza de emociones. Pensaba en Mochi y se decía, si le dijeran a ese miserable lo dichoso que acaba de ser este pobre diablo, todo por venganza. Él cree que este infeliz tiene que contentarse con desabridas caricias. No sospecha que le estoy matando de placer y que va a morir entre delicias. Bonis también creía que aquella vida no era para llegar a viejo, pero, a pesar de cierto vago temor a ponerse tísico, estaba muy satisfecho de sus hazañas. Se comparaba con los héroes de las novelas que leía al acostarse, y en el cuarto de su mujer, mientras velaba, y veía con gran orgullo que ya podía hombrearse con los autores que inventaban aquellas maravillas. Siempre había envidiado a los seres privilegiados, que, amén de tener una ardiente imaginación, como él la tenía, saben expresar sus ideas, trasladar al papel todos aquellos sueños en palabras propias, pintorescas y en intrigas bien hilvanadas e interesantes. Pues ahora, ya que no sabía escribir novelas, sabía hacerlas, y su existencia era tan novelesca como la primera, y buenos sudores le costaba, porque había ratos en que su apurada situación económica, sus remordimientos y sus miedos sobre todo, le ponían al borde de lo que él creía ser la locura. No importaba, la mayor parte del tiempo estaba satisfecho de sí mismo. Aquella ausencia de facultades expresivas, que según él era lo único que le faltaba para ser un artista, estaba compensada ahora por la realidad de los hechos. Se sentía héroe de novela, no había sabido nunca dar expresión a lo que era capaz de sentir, mas ahora él mismo, todos sus actos y aventuras, eran la viva encarnación de las más recónditas y atrevidas imaginaciones, y si no, se decía, no había más que repasar su existencia, fijarse en los contrastes que ofrecía, en los riesgos a que le arrastraba su pasión y en la calidad y cantidad de esta. Emma, cada día más aprensiva y más irascible, exigente y caprichosa, había llegado a complicar el tratamiento de sus enfermedades reales e imaginarias hasta el punto de que, el mismo Bonifacio, a pesar de su gran retentiva y experiencia, había necesitado recurrir a un libro de memorias en que apuntaba las medicinas, cantidades de las tomas y horas de administrarlas, con otros muchos pormenores de su incumbencia. Como la enferma no estaba muy segura de padecer todos los males de que se quejaba, temerosa muchas veces de que las pócimas recetadas no fuesen necesarias dentro del estómago y acaso sí perjudiciales, prefería por regla general el uso externo, con lo cual se aumentaban las fatigas del cónyuge curandero, porque todo se volvía a untar y frotar el cuerpo delgaducho y quebradizo, quejumbroso y desvencijado, de su media naranja o medio limón, como él la llamaba para sus adentros, porque los desahogos de Bonis eran de uso interno, al contrario de lo que sucedía con las medicinas de su mujer,
Pulgada a pulgada creía conocer el antiguo escribiente la superficie de aquel acentereado cuerpo de su mujer, donde él daba friegas con fuerza y con delicadeza a un tiempo, según lo exigía la paciente, esparcía ungüento con justicia distributiva, amoroso tacto, pulcritud y suavidad, así como en la región del pecho, y en la espalda y sobre el hígado había pasado un pincel impregnado de yodo. Antojábasele aquel mísero conjunto de huesos y pellejo y de importunas turgencias, edificio ruinoso que el dueño defiende contra la piqueta municipal a fuerza de reboques de cal y manos de pintura y recomposición de tejas. ¡Ay! En vano la retejo, y la unto, y la froto, y la pinto, esta mujer mía hace agua por todas partes, y el viento de la ira entra en ella por 1000 agujeros, esta destartalada máquina, inútil para mí, en cuanto legítimo esposo, sirve solo, y servirá tal vez muchos años, para albergue del espíritu sutil de la discordia y de la contradicción. Poca materia necesita el ángel malo para encaramarse en ella como un buitre en una horca, un búho en un torreón escueto y abandonado, y desde su miserable guarida hacerme cruda guerra. Lo cierto era que Bonis exageraba, lo mismo que en el lenguaje, en los achaques de su mujer, Emma, que había estado en peligro de muerte meses antes. Poco a poco se reponía, y la nueva energía que iba adquiriendo empleábala en inventar más exigencias, más achaques y en procurarse unturas que no la comprometían a estar enferma de verdad, y en cambio habían llegado a ser para ella una segunda naturaleza. No se sentía bien sin grasa alrededor del cuerpo, sin algodón en rama aplicado a cualquier miembro, y en cuanto al resquemillo del yodo y a las cosquillas del pincel, habían llegado a ser uno de sus mejores entretenimientos. Todo ello servía para multiplicar los trabajos de reyes, su responsabilidad y alarde de paciencia. Aquella resignación de su marido llegó a ser tan extremada, que a Emma acabó por parecerle cosa sobrenatural y diole mala espina. No sabía por qué le olía mal aquella sumisión absoluta. Tiempo atrás, antes de sufrir las últimas humillaciones, protestaba tímidamente por medio de observaciones respetuosas, pero ahora, ni eso, callaba y untaba, a un insulto, a una provocación, respondía con una obra de caridad de las que inmortalizaban a un santo. Allí hacía falta, no solo el sacrificio del corazón, sino el del estómago, pues todo se sacrificaba. Bonis no tenía ni amor propio ni náuseas. El olfato parecía haber desaparecido con el sentimiento de la propia dignidad. ¿Qué era aquello? Lo que antes era para la esposa autocrática la única gracia de su marido, ahora comenzaba a convertirse en motivo de sospechas, de cavilaciones. ¿Por qué calla tanto? ¿Por qué obedece tan ciegamente? ¿Es que me desprecia? ¿Es que encuentra compensación en otra parte a estos malos ratos? Un día Emma, a gatas sobre su lecho, se recreaba sintiendo pasar la mano suave y solícita de su marido sobre la espalda untada y frotada, como si se tratase de restaurar aquel torso miserable sacándole barniz. Más, gritaba ella, frunciendo las cejas y apretando los labios, gozando, aunque fingía dolores, una extraña voluptuosidad que ella sola podía comprender. Bonis, sudando gotas como puños, frotaba incansable, con una sonrisa poco menos que seráfica clavada en el apacible rostro. Sus ojos, azules y claros, muy abiertos, sonreían también a dulces imágenes y a deleitosos recuerdos. En vano Emma refunfuñaba, se quejaba, le increpaba y con palabras crueles le ofendía. No la oía siquiera, cumplía su deber y andando, volvió ella la cabeza hacia arriba, y al ver la expresión de beatitud de aquella cara, quedóse pasmada ante semejante alarde de paciencia y humildad absoluta. A este algo le pasa, algo muy raro, parece más tonto que de costumbre, y al mismo tiempo en esa cara hay una expresión que yo no he visto nunca. ¿Sabes que andas distraído, joven? Aquel joven era la tremenda ironía de la mujer que, viéndose mustia y enfermiza, recordaba al tierno esposo que él envejecía, gracias, no solo a los años, sino también a los disgustos de aquella servidumbre conyugal. El joven no contestaba cosa de sustancia y entonces ella le miraba de hito en hito, y daba vueltas alrededor de él,
para ver si por algún lado estaba abierto y se le veía el secreto que debía de tener entre pecho y espalda. Después le olfateaba, le daba el corazón, que por el olfato habían de empezar los descubrimientos. ¿A qué olía aquel hombre? Olía a ella, a los ungüentos con que la frotaba, al espliego y al camfor de su jurisdicción ordinaria. Habrá que olerle cuando venga de fuera, de la calle. Y le despachó, como casi siempre, con cajas destempladas. Emma dormía mucho, y aún despierta tenía necesidad de estar completamente sola muchas horas, porque además de las intimidades a que podía y debía asistir Bonifacio, había otras más recónditas que no podría presenciar ni el marido. Eran unas las del tocador, secreto de secretos, y otras misteriosas manías de cuya existencia no quería ella que supiese nadie. Añádase a esto que había conservado la mala costumbre de soñar despierta horas y horas en su lecho, antes de levantarse, y en tales delicios de la pereza, así como en las frecuentes rachas de murria. Emma no toleraba la presencia de ningún semejante, por todo lo cual, Bonis, a pesar de la estricta sujeción de sus tareas de marido enfermero, tenía por suyo mucho tiempo. El caso era ser exacto a las horas de servicio. De las demás no pedía cuentas el tirano, todas las que, tiempo atrás, vivía Reyes olvidado por el mundo entero, sin tener que dar noticia de su empleo a nadie, a fuerza de ser él persona insignificante, ahora las dedicaba, siempre que había modo, a su amor. Veía a Serafina en el teatro, en la posada y en los largos paseos que daban juntos por parajes muy retirados o lejos de la ciudad. Aquel día, después de lavarse bien con esponjas grandes y finas, género de limpieza que había aprendido observando a la Gorgegui en su tocador, salió saltando las escaleras de dos en dos, y se decía: ¿qué me importa ser aquí esclavo y oler a botica que apesto, si en otra parte soy dueño del más hermoso imperio, árbitro de la voluntad más digna de ser rendida, y me aguarda lecho de rosas y de aromas, que no sé si serán orientales, pero que enloquecen? Seguro estaba Bonis de que era aquel vivir suyo un rodar al abismo, que no podría parar en bien. Todo aquello era claro, pero ya, preso por uno. Y además, en los libros románticos, a que era más aficionado cada día, había aprendido que a bragas enjutas no se pescan truchas, que un hombre de grandes pasiones, como él estaba siendo sin duda, y metido en aventuras extraordinarias, tenía que parar en el infierno, o, por lo menos, en las garras de su mujer y en un corte de cuentas de don Juan Nepomuceno. Al pensar en don Juan tembló de frío, porque se acordó de que los 7.000 reales de la restitución providencial habían ido evaporándose, hasta quedar reducidos, en el día de la fecha, a 2.000. Lo demás había parado en manos de Serafina, ya en forma de regalos, ya en dinero, pues cierta clase de gastos indispensables no había tenido valor para hacerlos por sí mismo, temiendo que el secreto de sus amores pudiera ser conocido y divulgado por los comerciantes. ¿Con qué cara iba él a pedir en una tienda de su pueblo polvos de arroz de los más finos, ligas de seda, medias bordadas y pantalones de mujer con el jaretón por aquí o por allá? En cuanto a Mochi, no se había vuelto a acordar para nada de dinero, ni para pedirlo, ni para pagar lo que debía. En la cuestión de cantidades no quería pensar Reyes. Se figuraba que toda la deuda del Estado era cosa suya. La debía él, primero 1.000 reales, después 6.000, ahora los 7.000 de la restitución. El mundo entero en forma de guarismos. No contaba él así, no se representaba las cantidades fijas, ni menos la suma de todas. Él recordaba que primero había prestado lo que no tenía, después muchísimo más, y, por último, que había cometido el gran sacrilegio de profanar una cantidad sagrada, producto del secreto del confesonario, empleándola en un corsé regente, en unos búcaros con chinos pintados, en sortijas, flores y pantalones de señora. Horror, sí, horror, pero, ¿y qué se le iba a hacer? Preso por uno. Aquella misma atrocidad de haber gastado tanto dinero que no era suyo demostraba la intensidad, la fuerza irresistible de su pasión. Pues adelante, cierto era que quedaba el rabo por desollar.
Don Juan Nepomuceno le tenía cogido por las narices, y podía hacer de él lo que le viniese en voluntad. Poco a poco la figura de Nepomuceno, del odiado y odioso Nepomuceno, había ido creciendo a los ojos de la imaginación espantada de Bonis, sobre todo, las patillas cenicientas, en que el desgraciado veía el símbolo de todas las matemáticas aplicadas a la hacienda, el símbolo de los aborrecibles intereses materiales, del negocio, de la previsión y del ahorro. Y la trampa si a mano viene, aquellas patillas habían subido, tocado las nubes, y en el inmenso abismo hundían los lacios hilos grises de sus puntas. Rayo en ellas. Bonis, que amaba las letras, aborrecía los guarismos, y en punto a aritmética, decía él que todo lo entendía menos la división, aquello de calcular a cuántos cabían tantos entre tantos, siempre había sido superior a sus fuerzas. Al llegar a lo de tantos entre tantos no caben, o no cogen, como él solía decir, sudaba y se volvía estúpido y sentía náuseas. Pues bien, Nepomuceno, solo con su presencia, hasta en idea, le producía el mismo efecto que una división en que sobraba algo. No le cogía el tal Nepomuceno, y eso que el muy taimado callaba como un bellaco, ni una palabra le había dicho después de haber descubierto y pagado el préstamo famoso de don Benito. Es claro que tampoco Bonis había abordado la cuestión. En este particular estaba el escribiente como el condenado a muerte que, con los ojos tapados, aguarda el golpe del verdugo, y con gran sorpresa, pero sin perder el miedo, siente que el tiempo pasa y el golpe no llega. De otra manera también se figuraba su situación Reyes, fecundo siempre en alegorías y toda clase de representaciones fantásticas, se figuraba que a sus pies había una gran mina, que él estaba seguro de que el fuego había prendido en la mecha, porque no venía el estallido. ¿Se había mojado la pólvora? ¿Se había mojado la mecha? No, él estaba convencido de que Nepomuceno estaba seco y bien seco, sería que la mecha era más larga que él había pensado, el fuego iba dando rodeos, pero el estallido vendría, no podía faltar. Aún así, daba gracias a Dios por aquel plazo, que le permitía entregarse a su gran pasión sin complicaciones económicas, que todo lo hubieran aguado. Llegó Bonis al ensayo oliendo a agua de colonia, risueño y arrogante hasta el punto que él podía serlo. Gran algazara había en el escenario, aquel día era de los de sol allí dentro, a pesar de que poca luz podía entrar hasta la escena y la sala por las puertas de los palcos y los ventiladores del techo, el sol que vio allí Reyes era un sol moral. Quería decirse que todos estaban contentos, Mochi había pagado y las rencillas habían concluido, o, por lo menos, quedaban escondidas, el barítono embromaba a la contralto, el director de orquesta al bajo, Mochi a una señora del coro, y la gorgueja iba y venía repartiendo sonrisas y saludos con voz de pájaro. Para todos tenía inocentes coqueterías, agasajos de voz y de gesto, para los de la escena, para los señores de las bolsas o faltriqueras, y hasta para tal o cual músico que había desafinado o perdido el tiempo. Serafina, radiante, se lo perdonaba con una interjección o una inclinación de cabeza, y cargaba con la responsabilidad. Tal vez el director decía, Cristo, y miraba con fingido enojo al trompa, y entonces ella encogía los hombros y mordía la punta de la lengua con picardía de colegiala, para decir enseguida, llena de abnegación, maestro, senti, non è colpevole, que esto signore, sono yo. ¡Qué música de voz, qué corazón!, pensaba Bonis, que entraba en el palco de sus amigos. Capítulo 8. En el Café de la Oliva se dispuso cierta noche una cena para 12 personas, en el comedor de arriba, un cuarto oscuro que a los calaveras del pueblo y al arno del establecimiento les parecía muy reservado, y muy misterioso, y muy a propósito para orgías, como decían ellos. El camarero de la guitarra y otros 2 colegas se esmeraban en el servicio de la mesa, porque eran los de la ópera los que venían a cenar, y, colmo de la expectación, se aguardaba también a las cómicas. Vendrían la tiple, la contralto, una hermana de esta y la doncella de Serafina,
que en los carteles figuraba con la categoría dudosa de otra tiple. El único profano a quien se invitó fue Bonifacio, él, lleno de orgullo artístico, pero recordando que la hora señalada para la tal cena era de las que su esposa le tenía embargadas para las últimas friegas, ofreció ir a los postres y al café, reservándose el cuidado de echar a correr a su tiempo debido. No sabía que a lo que él iba era a pagar. Esto lo supo después, cuando, ebrio de amor y un poco de benedictino non sancto, había caído en el panteísmo al halo a que le llevaban todos los entusiasmos de su organismo, más empobrecido de lo que prometían las buenas apariencias de su persona. Llegó cuando los músicos y cantantes saboreaban el ponche a la romana que Mochi había incluido en la lista de la cena. Fue recibido con una aclamación, en que tomaron parte las señoras, sin saber cómo, y cuando la emoción producida por tal recibimiento aún le tenía medio aturdido, se vio Reyes al lado de su ídolo, Serafina, que había comido mucho y bebido proporcionadamente, estaba muy colorada y de los ojos le saltaban chispas. En cuanto tuvo junto a sí a Bonis, le plantó un pie encima, un pie sin zapato, calzado con media de seda. «Nene», dijo acercándole la cara al oído, «apestas a colonia», y le azotó un tobillo, por encima del pantalón, con el pie descalzo. Bonnie se ruborizó no por lo del pie, sino por lo de la colonia. Aquel olor era el rastro de su esclavitud doméstica. Si yo no oliese a colonia, ¿a qué olería?, pensó, pero olvidó enseguida su vergüenza al oír a Serafina que, quedándose muy seria, con la voz algo ronca con que le hablaba siempre en la intimidad de su pasión, le dijo, otra vez, al oído casi, acércate más, aquí nadie ve nada. Ya todos están borrachos. Y sin esperar respuesta, y antes que Bonnie se moviese, ella, bruscamente, sin levantarse, hizo que su silla chocara con la del amante, y ambos cuerpos quedaron en apretado contacto. El olor a colonia desapareció, como deslumbrado por el más picante y complejo, que era una atmósfera casi espiritual de Serafina, aquel olor a perfumes fuertes, pero finos, mezclado con el aroma natural de la cantante, era lo que determinaba siempre en Bonnie las más violentas crisis amorosas. Perdió el miedo, aturdido por aquella proximidad ardiente y olorosa de su amada, y como si esto fuera escasa borrachera, se dejó seducir por las tretas de Mochi, que le invitaban sin cesar a beber de todo. Bebió Reyes ponche, champaña, benedictino después, y ya, sin conciencia despierta para reprobar las demasías que se permitían el barítono y la contralto y alguna otra pareja, consintió en brindar. Por último, cuando de todas partes salían exclamaciones que le invitaban a desahogar su corazón en el seno de aquella amistad artística, no por nueva, pensaba él, menos firme y honda, borracho del todo nunca lo había estado Bonifacio, un poco más que alegre, sí, aunque no muchas veces, y en tales trances era cuando se le soltaba la lengua un poco, y decía aproximadamente algo parecido a lo mucho que le bollía en el pecho. Consultó con los candorosos ojos a su amada si haría bien o mal en brindar. La Gorgeji aprobó el brindis con un apretón de manos subrepticio, y el flautista frustrado se levantó entre aplausos. Señoras y señores, dijo con una copa de agua en la mano, es tanto mi agradecimiento, está la emoción que me embarga, que, lo digo yo y no me arrepiento, yo, Bonifacio Reyes, pago todo el gasto. Eso es, toda la comida y toda la bebida, botillería, inclusive, Benito, a un camarero, ya lo oyes. Todo esto es cuenta mía, bravos y exclamaciones. Mochi sonreía satisfecho, como pudiera estarlo un profeta que ve cumplida su profecía. Yo lo pago todo, y no hay que preguntarme de dónde salen las misas. Preso por uno, preso por 101. Eso es, nadie me toque a la vida privada. Ahí le duele. La vida privada de la vida ajena es un sagrado. Arca Santa, Arca Santorum, Sancta Santorum, interrumpió un apuntador que había sido seminarista. Voces de silencio. Fuera. Bueno, Sanctorum Omnium. Señores, yo no puedo. Yo no sé decir, ni debo, ni puedo ni quiero, todo lo que para mí significa vuestro cariño. Yo amo el arte.
pero no lo sé expresar, me falta la forma, pero mi corazón es artístico. El arte y el amor son dos aspectos de una misma cosa, el anverso y el reverso de la medalla de la belleza, digámoslo así, bravos, asombro en los cómicos. Yo he leído algo. Yo comprendo que la vida perra que he llevado siempre en este pueblo maldito es mezquina, miserable. La aborrezco, aquí todos me desprecian, me tienen en la misma estimación que a un perro inútil, viejo y desdentado. Y todo porque soy de carácter suave y desprecio los bienes puramente materiales, el oro vil, y sobre todo la industria y el comercio. No sé negociar, no sé intrigar, no sé producirme en sociedad. Luego soy un bicho, absurdo, yo comprendo, yo siento. Yo sé que aquí dentro hay algo, pues bien, vosotros, artistas, a quien también tienen en poco estos mercachifles sedentarios, estas lapas, estas ostras de provincia, me comprendéis, me toleráis, me agasajáis, me aplaudís, admitís mi compañía y... Bonis estaba pálido, se le atragantaban las palabras, hacía pucheros, y su emoción, de apariencia ridícula, no les pareció tal por algunos momentos a los presentes, que sin gritar ni moverse siquiera, escuchaban al pobre hombre con interés, serios, pasmados de oír a un infeliz, a un botarate, algo que les llegaba muy adentro, que les halagaba y enternecía. Al orador no le faltaban palabras, pero las lágrimas le salían al camino y querían pasar primero, además, las malditas piernas se le desplomaban, según costumbre, y así, se le veía ir doblándose, y casi tocaba con la barba en el mantel, cuando siguió diciendo: «Ah, amigos míos, Mochi amigo, Gaetano carísimo, el barítono, vosotros no podéis saber cuánto me halaga que al pobre Reyes abandonado, despreciado, humillado, le comprendan y quieran los artistas. Si yo me atreviera huiría con vosotros, sería el último, pero artista, independiente, libre, sin miedo al porvenir, sin pensar en él, pensando en la música. ¿Creéis que no os comprendo? ¿Cuántas veces leo en vuestro rostro las preocupaciones que os afligen, los cuidados del mañana incierto? Pero poco a poco el arte os devuelve a vuestra tranquilidad, a vuestra descuidada existencia. Un aplauso os sirve de opio, el puro amor del canto os embeleza y saca de la miserable vida real. Y el último de vosotros, Cornelio, que no tiene más que un traje de verano para invierno, olvida o desprecia esta miseria, y se entusiasma al gritar, lleno de inspiración artística, en su papel modesto de corista distinguido, aquello de la Lucrecia: «Viva il Madera». Bravos y aplausos interrumpen al orador. El corista aludido, que está presente y, en efecto, luce un traje digno de los trópicos y muy usado, abraza a Reyes, que le besa entre lágrimas. Quiso continuar, pero no pudo, cayó sobre su silla como un saco. Y Serafina, orgullosa de aquella oratoria inesperada y de la discreción con que su amante se abstuvo de aludirla, le felicita con un apretón de manos y otro de pies más enérgico. Mochi se aproxima al héroe, le abraza y le dice al oído, rozándose los rostros: «Bonifacio, lo que te debo, lo que vales, nunca lo olvidará este pobre artista desconocido y postergado». Las lágrimas de Mochi, mezcladas con los polvos de arroz que no ha limpiado bien aquella noche, caen sobre las mejillas del improvisado anfitrión, al cual apenas le quedan fuerzas para pensar, mas de repente da un brinco, lívido, y con el brazo en tensión, señala con el índice a la esfera del reloj que tiene enfrente. «La hora», grita aterrado, y procura separarse de la mesa y echar a correr. «¿Qué hora?», preguntan todos. «La hora de...». Bonis miró a Serafina con ojos que imploraban compasión y ser adivinados. Serafina comprendió, sabía algo, aunque no lo más humillante, de aquella esclavitud doméstica. Dejadle salir, tiene que hacer a estas horas, sin falta. No sé qué, pero es cosa grave, dejadle salir. Bonis besó con la melancólica y pegajosa mirada a su ídolo, ya que no podía de otro modo, y enternecido por el agradecimiento, tomó la escalera. Los cómicos le dejaron ir, pero miraron a Mochi como preguntándole algo que él debía adivinar. Mochi, risueño,
tranquilo, retorciéndose el afilado bigote, adivinó en efecto, y dijo: «Oh, señores, no hay cuidado, palabra de rey, aquí le conocen y saben que no hay dinero más seguro que el del señor. Reyes, si no ha pagado ahora mismo, habrá sido por olvido. O por no ofendernos, claro», dijo el barítono, «eso sería limitar el gasto. Sí, se conoce que es un caballero». Todos convinieron en que Bonis pagaría todo el gasto que se hiciera aquella noche. En cuanto a Bonifacio, comprendía, muy a su placer, que por el camino se le iba aliviando la borrachera. Estaba seguro de que aquella buena acción que había comenzado el fresco de la noche, la llevaría a remate el miedo que le daba a su mujer. «Sí, estoy tranquilo, debo estar tranquilo, cuando entre en su cuarto. El instinto de la conservación, llamémoslo así, me hará recuperar el uso de todas mis facultades, y Emma no conocerá nada. Además, puede que se haya dormido, y en tal caso hasta mañana no habrá riña por mi tardanza, y lo que es mañana, ya estaré yo tan limpio de vino como el Corán». Llegó a casa, abrió con su llavín, encendió una luz, subió de puntillas y entró en las habitaciones de su mujer. Una triste lamparilla, escondida entre cristales mates de un blanco rosa, alumbraba desde un rincón del gabinete. En la alcoba en que dormía Emma, las tinieblas estaban en mayoría. La poca luz que allí alcanzaba servía solo para dar formas disparatadas y formidables a los más inocentes objetos. Bonnie se acercó al lecho a tientas, estirando el cuello, abriendo mucho los ojos y pisando de un modo particular que él había descubierto para conseguir que las botas no chillasen, como solían. Esta era una de las fatalidades a que se creía sujeto por ley de adverso destino. Siempre las suelas de su calzado eran estrepitosas. Al acercarse a su mujer se le ocurrió recordar al Moro de Venecia, de cuya historia sabía por la ópera de Rossini. Sí, él era Otello y su mujer Desdémona. Solo que al revés, es decir, él venía a ser un Desdémono y su esposa podía muy bien ser una Otela, que genio para ello no le faltaba. Lo principal, por lo pronto, era averiguar si dormía. Él se lo pidió al Hacedor Supremo con todas las veras de su corazón. Había pasado un cuarto de hora de la señalada para las últimas friegas de la noche. Por lo menos calla, pensó, cuando ya estaba quieto, porque sus pies habían tropezado con los de la cama. Por desgracia, el silencio no era prueba del sueño, es más, aunque tuviese los ojos cerrados no había prueba, porque muchas veces, por mortificarle, por castigarle, callaba, así, con los ojos cerrados, y no respondía aunque la llamase. No respondía a no ser terrible era pensarlo, pero, ¿cómo negárselo a sí mismo? A no ser con una bofetada y un «toma, vete a asustar a tu abuela, infame, traidor, mal marido, mal hombre», etcétera, etcétera. Todo esto era histórico. Ya sabía Bonis que si algún día se le ocurría escribir sus memorias, que no las escribiría. ¿Para qué? Habría que omitirlo de las bofetadas, porque en el arte no podían entrar ciertas tristezas de la realidad excesivamente miserables, y lo que es sus memorias, o no serían, o serían artísticas, pero omitiéralas o no. Las bofetadas eran históricas, no habían sido muchas, pero habían sido, y más tenía que confesarse, que en rigor, no le ofendían mucho. Más quería un cachete, si a mano viene, que una chillería, el ruido lo último de todo. Además, Emma, cuando le insultaba, se repetía, sí, se repetía 100 y 100 veces, y aquello le llegaba a marear. Verdad era que cuando le pegaba se repetía también. Bueno, pero no tanto. Emma tenía los ojos cerrados. Su esposo no se fiaba y le acercó un oído a la boca. Su respiración tenía el ritmo regular del sueño. Podía ser fingido. No se sabía si dormía o no. En cuanto a llamarla, hacía tiempo que había renunciado a semejante prueba. Prefería estar allí, con la cabeza inclinada sobre el rostro de la supuesta enferma, porque, en todo caso, constaría que él, Bonis, había cumplido con su deber procurando indagar si el sueño de su esposa era real o fingido. Si pasaban 3 o 4 minutos,
declaraba Emma, en rebeldía, y se retiraba satisfecho por haber cumplido con su deber. Podía al día siguiente echarle en cara su abandono, el olvido en que la tenía, etcétera, etcétera. Pero él estaba seguro de que se quejaba sin razón, porque se decía, si estaba despierta, demasiado sabe que no falté de mi puesto. Si dormía, ¿para qué necesitó de mí? Pasaron los 4 minutos de espera y Bonis quiso, por lo excepcional de las circunstancias, prolongar la experiencia. A los 5 minutos Emma abrió los ojos desmesuradamente, y con una tranquilidad fría y perezosa, dijo, en una voz apagada que horrorizaba siempre a Bonis: «Hueles a polvos de arroz». En las novelas románticas de aquel tiempo usaban los autores muy a menudo, en las circunstancias críticas, esta frase expresiva: un rayo que hubiera caído a sus pies no le hubiera causado mayor espanto. Sin querer, Bonis se dijo a sí mismo muy para sus adentros el sustancioso símil: un rayo que hubiera caído a mis pies, etc. Y por una asociación de ideas, añadió por cuenta propia: mal rayo me parta, maldita sea mi suerte. «Hueles a polvos de arroz», repitió Emma. «Tampoco ahora», contestó Bonis en voz alta. Pensó lo siguiente: en todo soy desgraciado. Hasta la providencia es injusta conmigo, me castiga cuando no lo merezco. 100 veces habré olido a polvos de arroz, y nada. Y hoy que no hay de qué, hoy que no lo he. De repente, se acordó de Mochi, de su abrazo y de que, en efecto, las lágrimas de borracho con que le había mojado le olían a polvos de arroz. «Malditísimo marica», pensó, «fue él, el sobón del tenor Mochi, y ahora, qué conflicto, qué tormenta, porque, ¿quién le dice a esta: mira, sí, huelo a polvos de arroz, pero es porque me abrazó y me besó, el tenor de la compañía italiana? Punto. Hueles a polvos de arroz», dijo por tercera vez la esposa desvelada, y con gran sorpresa del marido, un brazo que salió de entre la ropa del lecho no se alargó en ademán agresivo, sino que suavemente rodeó la cabeza de Bonis y la oprimió sin ira. Emma, entonces, olfateó muy de cerca sobre el cuello de Reyes, y éste llegó a creer que ya no le olía con la nariz, sino con los dientes. Temió una traición de aquella gata, temió, así Dios le salvase, un tremendo mordisco sobre la yugular, una sangría suelta. Pero al retroceder con un ligero esfuerzo, sintió sobre la nuca el peso de 2 brazos que le apretaban con tal especie de ahínco, que no podía confundirse con la violencia ni el dolo malo, y acabó de entender, con gran sorpresa, de qué se trataba, cuando oyó un gemido ronco y mimoso, de voluptuosidad soñolienta, imperativa en medio del abandono, gemido que él conocía perfectamente y cuyo significado no podía confundirse con nada. Significaba todo aquello el renacimiento de una iniciativa conyugal largo tiempo abandonada. En la intimidad de las intimidades no tenía Bonis mando superior al que le había sido conferido en los demás quehaceres domésticos. De su espontaneidad no se esperaba ni se admitía cosa alguna. Un rayo que hubiera caído a sus pies y de repente se hubiese convertido en lluvia de flores, no hubiera causado mayor sorpresa al amante de Serafina que la actitud de su mujer soñolienta y caprichosa. Pero sin andarse en averiguaciones de causas próximas o remotas, echó sus cuentas Bonifacio, y se dijo en el fuero interno, sin pararse a examinar la exactitud de la frase: lo echaremos todo a barato, y a la invitación de su hembra hecha por señas infalibles, que levantaban en el alma nubes melancólicas de recuerdos que se deslizaban delante de una luna de miel muy hundida en el firmamento oscuro. Contestó con otras señas que fueron estimadas en lo que valían. Esto no es infidelidad, pensaba Bonis, esto es un sálvese el que pueda. Su conciencia de amante, la falsa conciencia del romántico apasionado por principios, le acusaba. Le decía que los recientes vapores de la orgía le prestaban un fuego que no era fingido, fuese resto de borrachera, agradecimiento, nostalgia de la luna de miel o lo que fuese. Ello era que aquel panteísta de la hora de los brindis no sentía repugnancia ni mucho menos al cumplir aquella noche sus más rudimentarios deberes de esposo. A la sorpresa que le causó la extraña actitud de Emma,
Sucedieron pronto muchas sorpresas de un orden inenarrable, llámese así, sorpresas que le enseñaron allá entre sueños, que el que más cree saber no sabe nada, que las apariencias engañan, que la aprensión hace ver lo que no hay, y viceversa. En fin, ello era que, o los dedos se le antojaban huéspedes, o veía visiones, o su mujer no estaba tan en los últimos como ella decía, ni las gallinas y chuletas que juraba no digerir, ni los vinos exquisitos que aseguraba ella que la envenenaban, dejaban de surtir sus efectos en aquella naturaleza, que las unturas y el algodón en rama habían producido una palingenesia, algo así como una vegetación de la oscuridad, pálida, pero no mezquina, la torcida y dañada conciencia del fiel amante y del marido infiel, se quejaba, no admitía sofismas, allá en los adentros más nublados del turbado Bonis, que entre el sueño y la vigilia se entregaba, mitad por miedo, por desorientarla, como él se decía, mitad por una especie de voluptuosidad nueva y que juzgaba monstruosa, se entregaba a los arrebatos del amor físico, no con gran originalidad por cierto, pero sí con una espontaneidad que era lo que más le remordía en la citada conciencia de amante. Originalidad no la había, no, frases, gritos ahogados, actitudes, novedades íntimas del placer, que Emma recibía con tibias protestas y acababa por saborear con delicia epiléptica, y por aprender con la infalibilidad del instinto pecaminoso. Todo esto era una copia de la otra pasión, todo revelaba el estilo de la Borghesi. Sin pasar de aquella misma noche, Bonis oyó a su mujer en el delirio del amor, que él siempre llamaba para sus adentros físico, por distinguirle de otro, oyó a Emma, interjecciones y vocativos del diccionario amoroso de su querida, y vio en ella especies de caricias serafinescas. Todo ello era un contagio, le había pegado a su mujer, a su esposa ante Dios y los hombres, el amor de la italiana, como una lepra, y de esto, la conciencia que protestaba era la del marido, la del padre de familia, virtual que había en él, en Bonifacio Reyes. Esto es manchar el tálamo con una especie de enfermedad secreta. Moral. Se decía, y esto es además faltar a mis deberes de fiel amante romántico y artístico, pero todos estos remordimientos mezclados y confusos se revolvían allá en el fondo del pobre cerebro, entre vapores de la borrachera que había creído desvanecida y que solo se había descompuesto. Por un lado era plomo que se le agolpaba a la cabeza, por otro lado lujuria exaltada, enfermiza, que amenazaba derretirle. Entre los brazos de Emma, Bonis oía de cuando en cuando gritos que le estallaban dentro del cráneo. Bonifacio, Reyes, Bonifacio, le decían aquellos tremendos estallidos, y reconocía la voz del barítono, y la del bajo, y la del que cantaba en Lucrecia, viva il Madera. Vino el día y se durmió la triste pareja. A las 10 despertó Emma, se acordó de todo, sonrió como una gata lo haría si pudiera, y dio a su marido un puntapié en la espinilla, diciendo: Bonis, levántate, que va a venir Eufemia. Eufemia era la doncella que debía traerla del chocolate a Emma, a las 10:15 en punto. No quería que la chica se enterase de que el matrimonio había dormido de aquella manera. Cuando Bonis abrió los ojos a la realidad, como se dijo a sí mismo a los pocos segundos de despierto, lo primero que hizo fue bostezar, pero lo segundo fue sentir una sed abrasadora de idealidad, de infinito, de regeneración por el amor, y además sed material no menos intensa, y grandísimos deseos de seguir durmiendo. Por lo demás, no quería pensar en su situación, le horrorizaba, por varios conceptos. Sideo, se le ocurrió decir acordándose de una de las 7 palabras del mártir de Gólgota, como él llamaba a nuestro Señor Jesucristo, pero como Emma repitiese el puntapié con el pie desnudo en el hueso de la pierna derecha. Bonis tradujo su exclamación, diciendo: tengo mucha sed, algo líquido, por Dios, aunque sea jarabe. Oye, tú, ¿sabes lo que te digo? Que te levantes antes que venga la chica. Si tú no tienes vergüenza, la tengo yo. Y con aquella actividad y energía que caracterizaban a Emma,
y que habían hecho pensar 1000 veces a Bonis que su mujer hubiera sido un magnífico hombre de acción, un político, un capitán. Digo que usando de estas cualidades, la esposa arrojó al esposo del tálamo a patada limpia. No tuvo más remedio Reyes que vestirse provisionalmente deprisa y corriendo, y salir del cuarto de su media naranja sin más explicaciones, medio desnudo, descalzo, pues llevaba las botas en las manos, como calzar botas y no zapatillas al levantarse de la cama. Fue tropezando con todo por los pasillos, atravesó el comedor, bebió en un vaso de agua olvidado allí la noche anterior, llegó a su cuarto, se desnudó deprisa y mal, rompiendo botones, y en cuanto se vio en su lecho, en aquel que él tenía por propiamente suyo, pensó en entregarse a la reflexión y a los remordimientos de varias clases y harto contradictorios que le asediaban, pero la parte física pudo más, y la dulce frescura de la cama tersa, la suavidad del colchón bien mullido, le arrojaron, como sirenas vencedoras, en lo más hondo del mar del sueño, haciendo rodar sobre su cabeza olas de reposo y olvido.